Buenas noches. Bendiciones a todos. A ver, hermano, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Cristo. De parte de los estudiantes que están en el tercer año de este libro, de este curso, voy a dar un anuncio breve acerca de este libro para esas personas que lo quieran adquirir. Y también al usted hacerlo, pues me ayudan. Mire el grueso de este libro. Este es el curso del Seminario Teológico Práctico. Así se llama este curso que estamos dando. Y es un curso de 3 años. Los estudiantes que están aquí en la clase ya tienen los 3 años, los 2 años. Estamos en el último año del curso del Seminario Teológico Práctico. Es la parte del curso donde enseñamos cómo preparar un bosquejo, para un mensaje, para una predicación, para un estudio bíblico. Para llegar hasta aquí, los estudiantes ya han pasado 2 años recibiendo estudios bíblicos temáticos. 2 años de prepararse en la palabra de Dios. Porque antes de empezar a predicar, antes de empezar a enseñar, recordemos que los discípulos, antes de hacer eso, estuvieron 3 años con Cristo. Y entonces el Señor los llenó en Pentecostés con su Espíritu Santo y Pedro empezó a predicar. Antes de eso ellos estaban predicando, pero estaban predicando como estudiantes. En Pentecostés se graduaron. Así que no quiero dar mucha explicación, pero usted puede ver ahí en Facebook cómo usted adquirir este libro. Para esos que estén interesados, le voy a dar los tópicos del libro muy brevemente. Al principio del libro, usted primeramente tiene la recomendación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de muchos pastores y ministros que se han preparado con este libro en El Salvador, en Argentina, en muchos estados de los Estados Unidos. Aquí están en el libro las recomendaciones de ellos. Personas que se han preparado los 3 años y aún muchos pastores utilizan el libro para entrenar a sus líderes y a sus obreros. ¿Qué temas hay aquí? Por ejemplo, las dispensaciones, los pactos de salvación, de la inocencia con Adán, el de la conciencia, el gobierno humano, de Noé, la promesa de Abraham, la ley de Moisés, la gracia, la gran tribulación, el milenio, la eternidad, las 9. Hemos dividido las dispensaciones en 9. También enseñamos cómo usted las puede dar en 7, porque muchos las dan en 7 y otros las dan en 9. Bueno, temas de la salvación, lo que es la expiación, sustitución, redención, justificación, temas del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, cómo se recibe, los dones, la llenura, el bautismo, temas proféticos, el rapto antes de la gran tribulación, la resurrección, el juicio final, etcétera, etcétera, etcétera. 3 años de clase. Esto es un instituto bíblico. Para esas personas sería mejor que fuera un instituto bíblico, usted personalmente, físicamente, como los hermanos que están aquí. Pero esos que no pueden, por distancias, por trabajo, por finanzas, el Señor me mandó 40 años atrás a hacer este libro. Y en el año 1980 lo empecé y lo terminé en el año 1994. Y de esa fecha hasta hará un mes y pico es que pudimos poner el libro en Amazon, en eBay, para que usted lo pueda adquirir. Bueno, no más por el momento. Dispensen si le tomo su tiempo en anunciarle esto, pero es que tiene que ver con el curso. Y es importante porque es un material que ha sido probado por Dios y ha preparado a muchas personas. Vamos a tomar un momentito de oración. Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad de enseñar tu palabra, lo que tú me has transmitido a mí a través de años, a través de tus siervos que me enseñaron, mis mentores, y a través de tu Espíritu Santo. Y ahora te suplico, te pido que me des la sabiduría, Señor, que me des el conocimiento para yo poder transmitir esto a otros,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Siempre en estas clases de cómo preparar un mensaje, de cómo preparar un bosquejo, quiero, aunque sea brevemente, empezar repasando las primeras clases que dimos en esta sección, las clases de introducción al mensaje positivo. Por favor, busque esas clases en Google, en YouTube y escúchelas. Cada una dura 1 hora y media, son 3 clases. Y nos hablan de la preparación que debe de tener una persona para poder ministrar la palabra de Dios. Y yo empecé a predicar al año de estar convertido. Pues tuve que, mientras que ya Dios me llamó al ministerio, porque Dios me llamó en esas fechas, aprender estas cosas. Son cosas que todos tenemos que aprender. Toda persona que enseña la palabra, toda persona que, aun si usted enseña a su familia, quiere ser un maestro de escuela dominical, un diácono, un ministro, un maestro de célula, de estudios bíblicos en los hogares, un predicador, etcétera. Estas cosas son imprescindibles. Las necesitamos todas. Rápidamente. Primeramente, y siempre voy a estar repitiendo esto porque es importante en cada clase tener esto presente. Primeramente, el maestro, el que quiere enseñar la palabra, tiene que tener a Dios en su agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Un tiempo separado para estudiar la Biblia. En otras palabras, el estudio de la palabra, si tú quieres enseñarla, no puede ser algo improvisado en tu vida. A ver si me sobra tiempo hoy, 5 minutitos aquí, 10 allá, leer la Biblia antes de dormir. Bueno, eso se puede hacer de una manera devocional. En otras palabras, leer la palabra así, devocionalmente. Pero si tú quieres enseñarla, tu tiempo para estudiar la palabra tiene que estar separado. En otras palabras, tú tienes que decir: el lunes a tal hora es mi tiempo de estar con Dios. El miércoles a tal hora. Y separar en los días de la semana el tiempo para tú estar con Dios. Puede ser que se te presente su urgencia y que un día tú no puedas honrar ese tiempo. Bueno, no importa, la semana que viene empiezas otra vez. Porque a mí me ha pasado. Ya yo llevo años haciendo esto. Mis horarios para estar con Dios, mi esposa los conoce, mi familia los conoce. Y ellos saben que eso es algo sagrado y que yo tengo que dedicarle ese tiempo al Señor. Por ejemplo, esta misma clase que la vamos a dar hoy, la estamos repitiendo de la semana pasada, porque la semana pasada el audio no nos salió bien. No fue error de nadie, sino simplemente cosas técnicas que pasan. Y la vamos a repetir. Bueno, básicamente pudiera haber venido yo aquí a improvisarla. No. Yo separé mi tiempo hoy para aún la clase que di la semana que viene, estudiarla y repasarla otra vez y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tú quieres diferente que yo dé? Así que es muy importante, si tú vas a ser maestro, que separes el tiempo para Dios. Dios tiene que estar en tu agenda. Segundo, que tu vida personal sea una vida que se dirija a la consagración, que se dirija a tener un buen testimonio. Eso es una lucha diaria. Y siempre me gusta decir esto: puede ser alguien que nos esté viendo, que tenga un tiempo que no ande con Dios como debe. Bueno, pues no, hay que arrepentirse y empezar otra vez con Dios. Tenemos ese beneficio que Jesucristo nos ofrece, que si pecamos o fallamos, arrepentirnos. Claro, lo ideal es no hacerlo. Lo ideal es vivir en una consagración y una fidelidad a Dios como Él se lo merece, porque esto es para nuestro beneficio, pero es para glorificar a Dios. Vaya, tu testimonio, guardar tu testimonio limpio, es para glorificar a Dios y para beneficio tuyo. Así que uno que enseña la palabra, primeramente tiene que tener tiempo separado para estar con Dios. Segundo, tiene que trabajar diariamente para que nuestra vida se consagre a Dios, vivir dignamente para la gloria de Dios.
y otra vez, si fallamos, arreglar el error y restaurarnos en el nombre del Señor. Otra cosa más, tenemos que en ese tiempo de comunión, ahí es donde Dios va a poner sobre ti su unción, su Shekinah, su gloria, su presencia. Estoy estudiando otra vez la experiencia de Azusa Street, cuando en el año 1906 se derramó el Espíritu Santo aquí en la ciudad de Los Ángeles. Esto pasó en muchos países también. Yo lo he estudiado muchas veces, pero me viene a la mente que cuando la gloria de Dios se movía, muchas veces los bomberos vinieron, porque veían en el techo de la iglesia de Azusa Street, que era una pequeña casita, donde empezaron la dirección 312 Azusa Street, una callecita pequeña en el downtown de Los Ángeles. Ahí hay una placa honrando este acontecimiento de parte de Dios. Hoy en día está esa placa ahí. Y la gloria de Dios caía, los bomberos vinieron como 3 veces, hasta en una ocasión llamaron a los bomberos y le dijeron que vinieran. Todo esto salió en el periódico de Los Angeles Times, aquí en la ciudad de Los Ángeles. No se crea que son cuentos de que una persona lo vio y otro no lo vio. Y en una ocasión, después que habían llamado a los bomberos 3, 4 veces, llamaron al departamento de bomberos, los bomberos dijeron, no, ya sabemos qué es lo que pasa ahí, que eso es Dios manifestándose. Los mismos bomberos dijeron eso. Otra cosa que acontecía es que de repente en el salón de la adoración, en el templo, en el pequeño templo, había como una nube, según relatan los testigos oculares que estaban allí. Había como una nube como de un pie de alto, donde la misma gente ni podían ver sus zapatos cuando estaban sentados, porque esta Shekinah, esta gloria de Dios se movía, iba subiendo y inundaba el lugar. Bueno, eso está en la Biblia. La Biblia dice que la gloria de Jehová llenó el templo de Salomón y que los sacerdotes no podían entrar a ministrar. Eso está en los libros de Crónica escrito, eso está en la palabra de Dios. La Biblia dice que la nube de Jehová aparecía sobre el tabernáculo y guiaba al pueblo de Israel de día y una columna de fuego de noche, así como caía sobre este lugar. Fueron cosas maravillosas que acontecieron y que siguen aconteciendo, porque la gloria de Dios sigue. Así que la unción de tu vida, eso es algo que es imprescindible. La unción es el poder de Dios que destila de nosotros. Tú puedes persuadir a una persona, pero eso no va a salvar su alma. Para que una persona sea salva, lo tiene que persuadir la gloria de Dios. Lo tiene que persuadir el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Un poquitito de agua, no se asusten que no tengo el COVID. Ahora no se puede ni toser, porque la gente sale huyendo. Bueno, cualquiera persona que va a enseñar la palabra, tú necesitas unción de Dios. Así que en esos tiempos separados, pídesela al Señor. Señor, lléname de esa gloria que yo necesito. Así que estas son cosas imprescindibles para poder, creo yo, imprescindible para poder preparar un mensaje para Dios. Porque no estamos hablando de un discurso secular. No estamos hablando de hablar de tal manera que la gente se impresione. Esto no es para que la gente piense que nosotros somos la divina pomada o la gran cosa. Esto es para salvar almas, para llevar almas a los pies de Cristo. Porque otra vez corrijo eso, ni siquiera podemos salvar a nadie. Lo único que podemos decirle es cómo salvarse, cómo venir a los pies del Señor. Y ese poder, esa unción que destila de nuestra vida es lo que hace el trabajo, la presencia de Dios. Así que son cosas imprescindibles. Así que si usted quiere ser un maestro efectivo, aún al nivel de su familia, poderle transmitir a sus hijos, a su gente alrededor, estas cosas son necesarias. Así que habiendo dicho eso, ahora vamos a entrar a las estrategias que Dios me ha enseñado a mí y que aprendí de otros
y que el Espíritu Santo también me reveló a mi persona. Ya llevo 45 años, a veces que ya me confundo en cuántos años, pero por lo menos vamos a decir que 45 años llevo predicando la palabra de Dios. Y bueno, en las clases pasadas hablamos de lo que es escudriñar la Escritura. Jesús lo dijo, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas se da testimonio de Él. Y escudriñar no significa nomás leer, sino leer cuidadosamente, meditar en lo que estamos leyendo. Entonces, cuando vamos a preparar un mensaje, Dios me mostró esto hace años atrás. En oración, mientras que estamos con nuestras notas, con la palabra, en oración preguntarle a Dios. Hay 4 categorías, 4 divisiones, que todo lo que nosotros podamos decir, estoy hablando bien pausadamente porque quiero que se me entienda y quiero que se quede grabado esto, todo lo que un predicador pueda decir, y yo llevo años examinando esto, cae en 4 categorías. Yo no he podido encontrar otras. Después de mucho examen y estudio de esto, si usted la encuentra, por favor, yo quiero aprender. Cada día yo quiero aprender. Escríbanos, déjanos saber. Pero todo lo que un predicador puede decir es una doctrina, es una tipología, es una enseñanza o es una aplicación. Todo lo que yo pueda decir, estamos hablando de mensajes de Dios, ¿no? Cae en una de estas 4 categorías. ¿Qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación? Vamos a definir y enseñar lo que eso es, con versículos bíblicos. ¿Qué es una doctrina, qué es una tipología, qué es una enseñanza y qué es una aplicación? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando un pasaje y vamos a preparar un mensaje en oración, porque esto tiene que venir todo de Dios. Es Dios el que nos dio la mente. Es Dios el que nos dio sabiduría. Hay gente que dice, no queremos sabiduría humana. Entiendo eso. Pero hay que entender que en tu humanidad, Dios ha puesto una mente que tiene lógica, que tiene memoria. Dios fue el que decidió eso, Dios te lo dio. Entonces no tiene nada de malo que tú uses tu sabiduría, tu conocimiento, siempre y cuando la uses para la gloria de Dios, porque para eso nos la dio Dios, para que tú consigas un buen trabajo, porque eso ayuda a tu familia, eso te lo dio Dios. Pero cuando estamos hablando de predicar y de enseñar, si tú no tienes mente, si tú no tienes memoria, si una persona, por ejemplo, está en coma, su mente está totalmente vacía, no puede preparar un estudio bíblico, no puede predicar. Para poderlo hacer, aunque vamos a suponer que usted es una persona que no ha podido ir a la escuela, no ha podido estudiar. Yo he conocido predicadores que no saben leer. Yo he estado en culto donde un predicador no sabe leer y su nietecito le lee el versículo bíblico y empieza a predicar. Y no sabía leer. Yo tuve esta experiencia en una iglesia en El Salvador. El pastor, el predicador era ciego. No había podido aprender a leer. Y su nietecito le leía el pasaje bíblico y él predicaba. Y había una unción de Dios tremenda. Claro, porque él tenía esa situación. Pero usted no tiene esa situación. Usted tiene ojos para leer. Y usted tiene mente para pensar. Entonces, el usar lo que Dios te ha dado no es pecado, no está mal. Hay personas, yo he conocido pastores que Dios le ha dicho a ellos que no preparen bosquejos, los conozco. Muchos de ellos son amigos míos. Bueno, eso es lo que Dios le ha dicho a ellos. A mí Dios me dijo otra cosa. A mí Dios me ha tenido más en la línea de maestro. Yo soy predicador, por supuesto, pero también maestro. Para la gloria de Dios, Él me dio eso. Entonces, si hay una persona que me está viendo y Dios a ti te ha dicho que no prepares un bosquejo,
no lo hagas. Porque tú tienes que honrar a Dios más que a lo que yo te pueda enseñar. No hay ningún mejor maestro que el Espíritu Santo. Si eso es lo que Dios te ha dicho a ti. Pero muchos de nosotros, Dios nos ha dicho que nos preparemos en la palabra. Que meditemos en la palabra. Entonces, otra vez, regresando al punto. Toda idea que podamos expresar, si usted, nótela, cuando usted ve un predicador o un maestro, usted va a ver que lo que él está expresando es una doctrina, es una tipología, es una enseñanza y es una aplicación. Si usted no me entiende en estos términos, ahora los vamos a explicar, qué es lo que son. Pero es importante primeramente decirlos, qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza y qué aplicación. Es más, que si usted está interesado en esto y esto te es de bendición, si te es de bendición, memorízate. Porque así cuando tú estás estudiando la palabra, tú le preguntas a Dios. Otra vez todo tiene que venir de Él. Señor, enséñame en este pasaje bíblico qué doctrina tienes tú. ¿Ves? Y tú le haces esa pregunta a Dios y te vas a maravillar. Cuando tú lees los versículos, cómo saltan de los versículos las doctrinas. Y ahí tú vas teniendo las ideas para poderlas expresar, para poder bendecir al pueblo y enseñarle esa doctrina. En oración, cuando estás leyendo el pasaje bíblico, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué tipología veo aquí? Y la notas. ¿Qué enseñanza veo aquí? Quizás usted me está oyendo si no escuchó las clases anteriores y dice, bueno, y la doctrina y las enseñanzas no es la misma cosa. Suenan como la misma cosa, pero vamos a mostrarle en un ratito que hay una diferencia. ¿Qué aplicación? Y las aplicaciones es cuando usted toma las ideas y las conecta a su audiencia. Así que vamos a continuar por ahí, definiendo qué es una doctrina. Y voy a tratar de ser breve porque ya más o menos en las clases pasadas he explicado esto. Entonces no quiero que se convierta en una rutina. Nos vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, para explicar qué es una doctrina. Hay muchos versículos, pero voy a tratar de buscar solamente uno o dos porque tenemos muchos puntos. Es más que usted está viendo en Facebook, le hemos mandado la clase. Que ahí usted tiene la clase, la hoja de la clase para que usted la imprima o la siga con nosotros. Ahí tiene los versículos. Tiene varios versículos que enseñan lo que es una doctrina. Pero segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 dice, así que hermanos, estar firmes. ¿Qué cosa es estar firme? ¿Qué cosa es una cosa que está firme? Una cosa que no se mueve. ¿Ves? Si se mueve no está firme. Entonces, hermano, estar firme y retener. ¿Qué significa retener? Reservar. Tener dentro. Vaya, que lo que va a venir aquí, que es la doctrina. Así, hermanos, estar firme y retener la doctrina. ¿Cuál doctrina? Que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, ¿qué se nos está diciendo aquí? Que la doctrina que enseñaron los apóstoles a la iglesia de los tesalonicenses, el apóstol Pablo en este caso le está diciendo que eso es una cosa firme, que eso es una cosa que no se puede cambiar. Y eso es una cosa que no hay que creerla por media hora o por 3 días o por 6 meses, sino retenerla. Es algo que hay que retener y hay que retenerlo con firmeza, sin titubear. La doctrina enseñada por los apóstoles. Entonces, ¿qué cosa es una doctrina? Una doctrina es una verdad bíblica que no es opcional, es imperativa, es mandatoria,
Eso es una doctrina. No es opcional, es mandatoria. Aquí lo dice. Hay muchos versículos más. Hay muchos. Segunda de Juan, capítulo 1. Nos vamos a la segunda epístola de Juan. Voy a leer 2 versículos solamente para definir lo que es doctrina. Y después vamos a definir lo que es tipología, lo que es enseñanza, lo que es aplicaciones. Todo eso lo vamos a definir. Después vamos a ir a Hechos capítulo 2 y vamos a ver estos términos que aparecen en las predicaciones del apóstol Pedro. Creo que hoy solamente podremos examinar una predicación. En la hoja usted tiene la predicación del apóstol Pablo de Romanos capítulo 4, pero esa la vamos a analizar en otras clases. Hoy vamos a analizar y vamos a ver que en el mensaje, primer mensaje ungido por el Espíritu Santo, por eso Dios escogió para esta clase, porque es el primer mensaje que se predica después que la iglesia es bautizada y llena con el Espíritu Santo. Y vamos a ver que en ese mensaje de Pedro existen estas 4 categorías. Existen las doctrinas, existen las tipologías, existen las enseñanzas y existen las aplicaciones. Ahí están las 4 categorías que estamos enseñando. Así que, segunda de Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, dice así: cualquiera, bueno, segunda de Juan no tiene capítulo, ¿no? Es un solo capítulo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Y quiénes son los que enseñaban la doctrina de Cristo? Pues ellos, los apóstoles. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, en otras palabras, doctrina enseñada por los apóstoles, repito otra vez, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Así que fíjense, Dios no quiere ni que discutamos con ellos. Cuando un sectario viene a mi persona, ya sea en mi casa o que me lo encuentre en la calle, y quiere hablarme a mí de sus doctrinas, yo le hago una pregunta a ellos. Mi pregunta es: ¿tú verdaderamente quieres aprender del Señor Jesús? Algunos de ellos, como tramposamente, me dicen que sí, para empezar a discutir. Y en el momento que yo noto que ellos lo que quieren es discutir, hasta ahí yo llegué. Porque nosotros, la doctrina no es para estar discutiendo. Las doctrinas del Señor son tan preciosas que se deben depositar solamente a las almas que las quieran recibir. Fíjese que el mismo Señor lo dijo, que no le echemos las perlas a los cerdos. ¿Qué son las doctrinas de Dios? Las perlas de Dios. ¿Usted cree que un cerdo puede apreciar lo que es una perla? No lo puede apreciar. Entonces, cuando usted quiere comunicar la palabra, enseñar la palabra, hay que comunicársela a una persona que por lo menos mínimamente esté deseando aprender del Señor o recibir del Señor. Yo no estoy hablando de una persona que no conoce a Cristo, porque esos que no conocen a Cristo, hay que tener paciencia con ellos. Pero yo estoy hablando de sectarios que se arriman a nosotros para tratar de persuadirnos. Pero la Biblia nos enseña que la doctrina que hemos recibido en las iglesias donde conocimos a Cristo, donde recibimos el Espíritu Santo, esa doctrina tiene que ser firme y tenemos que retenerla. Entonces, yo verdaderamente al principio de mi ministerio sí invertía mucho tiempo discutiendo con diferentes sectarios, pero mi alma quedaba turbia. Yo no avanzaba nada con ellos. Sin embargo, algunos de ellos que yo percibí y sentí que verdaderamente querían aprender, Dios me usó para ellos venir a los pies del Señor. Pero en el momento que yo entiendo que ellos lo que quieren es discutir y tratar de meterme a mí en las doctrinas, a mi opinión,
erradas de ellos, inmediatamente yo corto la conversación y se acabó. Porque Dios no nos manda a nosotros para estar discutiendo. Otra vez, las doctrinas del Señor son cosas preciosas. Y no son para estar discutiendo, para enseñárselas a esos que quieran recibir de Dios. Entonces, ¿qué es una doctrina? Algo mandatorio. Por ejemplo, si usted quiere ser cristiano y usted quiere servir a Dios, usted tiene que creer que Jesucristo es Dios encarnado. Porque la Biblia lo dice, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y no puedo entrar yo a explicar la doctrina de la divinidad de Cristo, pero en otras clases sí lo vamos a explicar. Es más, que los estudiantes que están en esta clase ya tuvieron esa clase, porque llevan 2 años estudiando la Escritura aquí conmigo. Pero eso es mandatorio. Usted no puede ser un cristiano si usted cree que Jesús es solo un profeta. Y digo, solo un profeta, porque creemos que fue profeta y que fue maestro. Pero si usted cree que Jesús solo fue un profeta o solo fue un maestro, perdóneme, pero usted está fuera de la doctrina de Dios. La Biblia enseña bien claro que Jesús es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que viene, el que es, el que era, el que vendrá, el todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Entonces ahí usted ve, eso es mandatorio, eso es una doctrina. Entonces, las cosas que son mandatorias en la iglesia que usted congrega, eso es doctrina. Entonces, cuando usted está leyendo un pasaje bíblico, en oración, esto no es leer el pasaje bíblico, ya yo aprendí la técnica que enseñó el pastor Aquiles, qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación, qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación, y como perico ahí. No, esto es en oración. Señor, revélame, enséñame. ¿Ves? Porque no hay maestro mejor que el Espíritu Santo. Así que lo que nosotros enseñamos es para que tú lo lleves a los pies de Dios y continúes pidiéndole a Dios revelación. Señor, enséñame qué doctrina. Veo que te vas a maravillar. Yo cuando me pongo a estudiar, ya llevo años en esto, por supuesto, tengo varios, por lo menos cuatro hojas de papel. Y hay veces que me pongo a leer un pasaje y en vez de Dios darme la doctrina, me da las tipologías o me da las enseñanzas. Vaya, esto no tiene que ir en orden, es solamente que usted sepa que hay estas 4 categorías y cuando usted esté leyendo el pasaje, pregúntale, Señor, ¿qué tipología veo aquí? Enséñame. Especialmente las tipologías, muchos cuando las leemos no las sabemos, no las entendemos, pero la Biblia misma te enseña cuáles son las tipologías y vamos a dar un ejemplo de eso. A ver, vamos ahí. ¿Qué es una tipología? Una tipología es una verdad espiritual representada. Por ejemplo, la santidad está representada con el color blanco. En el libro Apocalipsis vemos que las personas que mueren y que tienen un cuerpo espiritual en la presencia de Dios tienen túnicas blancas. Túnicas blancas. ¿Por qué? Porque están vestidos de la santidad de Dios en el cielo. Ahí usted ve una tipología, el color blanco representando la santidad. Por ejemplo, la paloma representa al Espíritu Santo. La paloma vino, el Espíritu Santo vino como paloma sobre Cristo en el bautismo. Ahí usted ve una tipología. La misma Biblia te la explica. Esas son tipologías y la Biblia está llena. ¿Y quién escogió esas tipologías? No fue la iglesia. No es que alguien escribió la Biblia con misterios para que tenía a la gente entretenida. No. Fue Dios, porque esta es la palabra de Dios. Y lo que hay aquí es lo que Él escogió. Vamos a dar un ejemplo de tipología. Por ejemplo, vámonos a Mateo, capítulo 13. Hay muchas, la Biblia está llena de ellas. Todas las parábolas en la Biblia son tipologías. Son verdades representadas por un animalito. Ve, el pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió y el pastor salió a buscarla. ¿Qué representa esa oveja? Nosotros. Los miembros de la iglesia son las ovejas del Señor.
¿Ves? Ahí hay una tipología. Sin embargo, el Cordero en la Escritura no nos representa a nosotros, sino representa a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? Representa a Cristo, una tipología. Vamos a ver una que el mismo Señor enseñó en Mateo capítulo 13. Vamos a leerla despacito, vamos a explicarla. El mismo Señor la explica. Así que en Mateo capítulo 13 vemos la parábola del sembrador, versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas. Y nosotros tenemos esas parábolas en las Escrituras. He aquí el sembrador salió a sembrar. Aquí vemos a Cristo dando la parábola sin explicaciones. Simplemente dando una parábola. La explicación la da después. En otras palabras, que él no dice el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Da esta tipología, no la explica. Aquí no la explica. La explica más adelante. Nosotros vamos a ver la explicación que el mismo Señor dio. Parte cayó en pedregales, donde había... Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir leyendo la tipología y leyendo la explicación. ¿Qué le parece? ¿Ves? Vamos a hacer esto. Regresemos al versículo 3 y 4. Jesús está dando la parábola. Mire. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. A ver, vamos a ver la explicación. El Señor da esta parábola hasta el versículo 9. Los discípulos después le preguntan, Señor, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a ver la explicación de esta semilla que cayó junto al camino y las aves se la comieron. Versículo 19. En versículo 19 el Señor se la explica. Oíd pues vosotros, Jesús explicándole la parábola a sus discípulos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjense lo que Jesús está diciendo, que no basta con oírla, hay que entenderla. Y para entenderla, hay que pedirle a Dios que te la enseñe. Porque el Espíritu Santo es el que revela su palabra. Así que aún lo que entendemos la Escritura tiene que venir de Él. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, si no le hace pura cosquillita, ay, qué bonito se siente y todo esto, pero no le metes la cabeza, porque para entender tienes que usar tu cabeza, tu cerebro, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mire, aquí te lo dice, este es el que fue sembrado junto al camino, ¿ves? Esa semilla que se tiró junto al camino, vinieron las aves. ¿Qué representa las aves? El maligno, los demonios. ¿Por qué? Porque la persona recibió la palabra en el puro círculo de la emoción. Lo dice aquí, que oye la palabra. Vaya, en sus puros sentidos. En sus puros sentidos. ¿Ves? Porque cuando se predica la palabra se siente la presencia de Dios. Y aún la persona que no conoce a Cristo, cuando se está predicando la palabra, siente, se le paran los pelitos, uno siente calambre, uno siente diferentes cosas. Pero no basta con eso. Ese sentir es importante, porque ese sentir es el Espíritu Santo dándole testimonio a esa persona de la presencia de Dios. Pero que dice aquí, ¿ves? Que hay que escucharla y hay que entenderla. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Así que vemos aquí que dice la palabra que hay que escucharla y entenderla. En el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la oye, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Y fíjense hasta dónde llegó la palabra. Estos que están aquí presentes, les pregunto, ¿hasta dónde llegó la palabra? Dice aquí. ¿Dónde estaba la palabra? Fíjense hasta dónde llegó. Dice aquí, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? En su corazón. Fíjense hasta dónde llegó la palabra. Hasta su corazón. Pero no la entendió. Porque el corazón es sentimientos. El corazón es pasión. Y claro, necesitamos pasión, necesitamos sentimiento, pero necesitamos también entendimiento. Lo dice aquí. El enemigo la arrebata. Luego, mire la parábola otra vez. Seguimos en el versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Usted echa una semillita y si brota, cuando hay poquita tierra, brota rápido. Porque si la semilla está profunda, tiene que empezar a echar raíces primero. Y se demora más. Así que mire, y dice, pero salió el sol, versículo 6, se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué significa esto? Versículo 20 y 21 te lo explica. Dice así, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Fíjese, una persona que la recibe y hasta sintió algo. ¿Qué sintió, hermanos? ¿Qué sintió? A ver otra vez, ¿qué sintió? Gozo. Sintió algo. Se emocionó. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Vaya, que es nada más puro espuma de Coca-Cola. Fuego de tusa, dicen por ahí. Vaya, es un emocionalismo tremendo, porque el emocionalismo yo creo en él. Yo quiero sentir la palabra de Dios. Yo quiero sentir gozo por la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? La doctrina y la palabra de Dios tiene que ser sembrada en los corazones. Tiene que estar sembrada en ti, dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, el sol que quema, en la parábola que el Señor dio, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora veamos qué más dice acerca de esta parábola. Y parte cayó entre espinos, versículo 7. Parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. El versículo 22 nos da la explicación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. Fíjense lo que está diciendo aquí, qué tremendo es esto. No está diciendo que esta persona no tiene la palabra, sino está diciendo que se hace infructuosa. En otras palabras, ha recibido la palabra, la tiene, quizás es salvo, pero no da fruto. ¿Por qué no da fruto? Bueno, yo le voy a dar un testimonio. Había un líder en nuestra iglesia, cuando yo estaba de pastor, y este líder llegó aquí de cierto país de Latinoamérica, no quiero mencionar, porque puede ser que la gente que me esté escuchando lo conozca. Y no vivían en un cuartito, él, su esposa, con su familia, vivían en un pequeño cuartito. Bueno, Dios lo empezó a progresar, compró una casa. Cuando vivían en el cuartito no fallaban en la iglesia. Ahí estaban, los viernes y los domingos sin fallar. Es más, que él llegó a ser maestro y llevaba estudios bíblicos, así que congregaba los miércoles llevando estudios bíblicos, llegaba el viernes a la iglesia y el domingo sin fallar. Bueno, pues el tiempo pasó, se compró una casa. Y luego se compró otra casa y la rentó. Y de repente ya no podía dar los estudios bíblicos. Y de repente empezó a fallar los viernes. Y de repente ya no lo pude respaldar como maestro,
porque venía un domingo al mes, hasta que yo me reuní con él y le dije, bueno, pero ¿qué pasa contigo, hermano? ¿Quieres que te ayude a conseguir otra iglesia? Porque yo era de esos pastores que si una persona yo no le podía ser de bendición, había que mandarle a otro lugar para que tuviera bendición en su vida. Yo nunca estuve rogándole a nadie. Los que estaban en la congregación que yo pastoreé estaban ahí porque Dios los llamó. Y yo de buena voluntad, no que lo estaba votando, le dije, hermanos, en caso ya nosotros hemos llegado al nivel donde tú necesitas otro ministerio, yo te ayudo, yo te doy la carta de recomendación, cuenta conmigo. Bueno, me dice, no, pastor, es que mire, compré otra casa más y la alquilé, tengo 3 casas. Y por eso no puedo dar los estudios bíblicos, no puedo venir los viernes y los domingos tengo que ir porque tengo que cortar el zacate, no le quiero pagar un jardinero, una serie de cosas. Mire, ahí está uno que era salvo, ahí está uno que conocía la palabra, pero las riquezas y los afanes ahogaron y se convirtió infructífero. Ya no daba fruto, porque sus riquezas y su afán se le olvidó que el que lo sacó del cuartito fue el Señor, que el que le dio la primera casa. Mira, no hay problema si tú tienes 1 casa, 2 casas, 3 casas y tienes 25 casas. Qué bueno, pero no te olvides quién te lo dio y no te olvides de servir al Señor. Si Dios te ha dado tantas casas, bueno, pues págale a alguien que las atienda. Búsquete a alguien. Tú no puedes atender tantas cosas y desatender a Dios porque lo vas a perder todo. Dios le está dando una palabra a alguien. Alguien que tiene muchas propiedades. Lo siento en este momento. Dios te está dando una advertencia tremenda a ti. Escúchame. Lo que tú tienes te lo dio Dios. Y si tú abandonas la obra de Dios y las cosas que Dios te ha dado, por permanentemente, yo entiendo que puede haber un tiempo donde hay que nivelarse, poner las cosas en orden, entiendo eso. Pero si tú permanentemente abandonas la obra de Dios que te entregó las casas y lo que tú tienes, Dios te lo quita. Porque para el Señor lo que más vale es la relación que tú tienes con Él. Y Dios te está hablando. Dios está hablando con una persona que conoce de Dios, que es salvo, que ha tenido una relación profunda con el Señor. Y por la bendición que Dios te ha dado, estás abandonando tu comunión y tu relación con Dios. El Señor no está contento con eso. Bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Muy bien. Así que vemos que aquí hay una tipología y el mismo Cristo le explica. Por fin en el versículo 8, estamos en Mateo 13, 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Fíjense que el fruto, todos no vamos a dar el mismo fruto. Unos van a dar fruto a 100, otros van a dar fruto a 60 y otros a 30. Y en las parábolas de los talentos hay personas que dan fruto a 5 nada más. Pero es fruto para Dios. Es fruto para Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, el versículo 23 te lo revela. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Fíjate, la oye y la entiende. Y da fruto. Y produce a 170 y 30 por uno. Así que, ¿qué cosa es una tipología? Es una representación espiritual en un animal, en un color, en un número, en un objeto. ¿Ves? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros somos vasos de barro. Mira, el vaso de barro representa nuestra vida. Dice la Biblia, Dios ha depositado su tesoro o un tesoro en vasos de barro. En nuestra vida, que es un vaso de barro, porque fuimos del barro hecho, del polvo de la tierra fuimos hechos, dice la Escritura en el libro de Génesis. Dios ha depositado un tesoro. ¿Qué ha depositado en nosotros? Su palabra, su Espíritu Santo. ¿Y por qué esta tipología? ¿Por qué? Porque ¿qué es un vaso de barro? Algo que vale poco. Vaya, nuestra humanidad vale poco. Es más, que un vaso de barro es tan frágil que si usted lo pone aquí en la mesa, el vaso de barro, y le hace así, se hace añicos en el piso, se desbarata. Vaya, no es un vaso de metal y los productos ahora de plástico, sino Dios puso barro en su Biblia, porque nuestra vida es un vaso de barro. Miren este asunto de esta epidemia
que está viendo en el mundo. ¿Cuánta gente está muriendo? Gente que estaba saludable, yo he conocido, gente saludable ha agarrado el epidemia y tristemente lo sentimos mucho. En 2 semanas se fueron. Familias enteras. Porque la vida es así, Dios no quiere enseñar eso, que nuestra vida es un vaso de barro. Bueno, eso es una tipología. Miren, ¿qué es una enseñanza? Una enseñanza es cosas prácticas que la palabra nos enseña y que son opcionales. La doctrina es mandatoria, pero algunas enseñanzas, por diferenciar, por darle un título a las cosas opcionales. ¿No te gusta el título de enseñanza? Llámale como tú quieras. Si Dios te revela otro título para lo que es las cosas opcionales que vemos en la Escritura, pues ponle el título, porque lo importante no son los títulos que yo estoy dando, sino los conceptos, que se entienda. ¿Ves? Si la palabra para las cosas prácticas, ¿cuáles son cosas prácticas? Cosas que son opcionales, por ejemplo, la paciencia. ¿Es mandatorio tener paciencia? Bueno, depende. Depende, porque hay situaciones donde usted no puede tener paciencia. Usted tiene que tomar acción. El Señor se lo dijo a Moisés delante del Mar Rojo. ¿Ve? ¿Por qué tú clamas a mí? Ya el tiempo de clamar se acabó, Moisés. Toma esa vara en tu mano y divide el Mar Rojo. ¿Ve? Ahí ya no había que tener paciencia. Pero en otro lugar dice, pacientemente esperen en Jehová. Entonces, ¿ves? Es opcional. En algunas es una enseñanza opcional. En algunas cosas tú tienes que tener paciencia. Pero en otras cosas tú tienes que movilizarte. Yo he conocido gente que para buscar un trabajo tienen una paciencia tremenda, porque la verdad es que no quieren trabajar. ¿Ve? No quieren trabajar. Esa es la paciencia del mundo. Como un hermano que yo escuché una vez que dijo, no, yo estoy orando y el trabajo me lo van a traer a mi casa. Bueno, yo no sé. Se me hace a mí que un hombre que no tiene trabajo tiene que ir a buscarlo para mantener a su familia. Y ahí no se puede tener paciencia. Pero yo he conocido hombres que se han metido 3 años sin trabajar porque dice que están esperando en Jehová. No. Jehová te mandó. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Eso está en la Escritura. Ahí tú no puedes tener paciencia, ¿ves? Ahora, cuando tú estás en tu trabajo y hay gente que te está molestando y tú necesitas ese trabajo para mantener, como voy a decir una cosa, un hermano que estuvo fácil 3 años sin trabajar, vivía del sueldo de su esposa. Vivía del sueldo de su esposa. Por fin encontró un trabajo en una fábrica. Y como al mes me vino a ver en la oficina y me dijo que había dejado el trabajo. Y digo, ¿y por qué lo dejaste? Es que ahí en ese taller dicen muchas malas palabras. Yo le dije, bueno, ¿y qué tú crees? ¿Qué tú quieres? ¿Estar en un taller donde haya puros cristianos? Bueno, permita a Dios que te lo consiga. Pero tú estás dentro de gente incrédula, ¿qué tú te crees que van a decir? Háblele de Cristo. Reprenda al diablo. ¿Y qué tú crees? Y la esposa de él que trabajaba en un taller de costura, ganando un poquito más que el mínimo, la mujer llevaba años trabajando ahí con todo tipo de mujeres que mal habladas y todo eso. Ese hombre lo que no quería era trabajar. Ahí sí que no hace falta paciencia. Entonces, las enseñanzas en la Biblia, que está llena de enseñanzas, por ejemplo, ¿sabía usted la amistad? Por ejemplo, el amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento. Pero tú no puedes ser amigo de todo el mundo, ¿verdad que no? Toda la gente que tú conoces es tu amigo. Todos los hermanos de la iglesia, hay que amarlos a todos, a pesar hasta los enemigos, dijo el Señor, que amemos a nuestros enemigos. Pero tú no puedes, un enemigo no puede ser tu amigo, hasta que él cambie y deje de ser tu enemigo, porque hay gente que son nuestros enemigos, nosotros no queremos serlo. Pero situaciones que no podemos arreglar, no tienen arreglo. Entonces ahí usted ve una enseñanza, ¿ves? Porque tenemos que ser fieles amigos. Porque si tú eres un amigo infiel, tú no eres amigo. El amigo tiene que ser fiel. ¿Y cuándo es que tiene que ser fiel? En los momentos más difíciles de la vida de tu amigo.
Ahí cuando tienes que ser fiel. Porque si en los momentos más difíciles de tu amigo, tú no eres fiel a esa amistad, tú no ayudas a tu amigo, entonces la amistad era simplemente convenienciera. Porque te convenía a ti. ¿Ves? Entonces, ahí hay una enseñanza que es opcional. Porque cuando somos amigos, tenemos que ser fieles y buenos amigos. Pero tú no puedes ser amigo de todo el mundo. Ni siquiera en la iglesia, todo el mundo puede ser tu amigo. Porque tú no te vas a poder llevar bien con todo el mundo. Ahora, tú no tienes que ser enemigo de los hermanos en la iglesia. Pero esa amistad, esa intimidad, sí, cuando lleguemos al cielo, seremos amigos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un carácter transformado por la gloria de Dios. Pero aquí, recuérdense que en la iglesia entran todos. En la iglesia entra el educado, una verdadera iglesia, recibe a la persona educada que tiene un doctorado y recibe a la persona que no sabe leer y escribir. ¿Ves? Y entonces hay veces que la gente no compagina, no puede ser amigo, pero no son enemigos. Estoy hablando dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Entonces, por ejemplo, ahí usted ve una enseñanza. Voy a citar 2 de Timoteo 3:16, por leer un versículo, 2 de Timoteo 3:16. Me queda media hora de clase y ya quiero entrar en el libro de los Hechos, capítulo 2, y buscar estos términos en el mensaje de Pedro. 2 de Timoteo, capítulo 3, está en sus notas, eso de usted que tienen el libro. Estamos en la página 185 del libro. Y eso ustedes que también tienen la hoja, porque se la pusimos en Facebook. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué dice? Para enseñar. Fíjense que ya vimos versículo bíblico que la palabra menciona doctrina, pero aquí menciona la palabra enseñanza. Y otra vez, si ese término no te cae bien con las cosas opcionales que tenemos que enseñar, pues ponle que tú quieras. ¿Ves? Pero en la clase esta es la manera que lo estamos explicando, asignando. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que vemos aquí lo que es una enseñanza. Ahora rápidamente, ¿qué es una aplicación? En la clase pasada yo les di un ejercicio que lo vamos a repetir aquí porque puede haber gente que nos esté viendo que no vio eso. No se sienta mal con el ejercicio que vamos a hacer. Va a lucir como una cosa de niñitos, pero créame que nunca se le va a olvidar lo que es una aplicación. Yo quiero que los que están en la clase hagan este ejercicio conmigo y usted también. Es muy sencillo. Todo lo que necesita es sus dos manos y su cara. Es todo lo que necesita. No tiene que levantarse, no tiene que prepararse. Mucha gente se están parando para ver qué ejercicio. No, tranquilos. Sentadito, mire. Haga así, mire. Haga así, mire. Esto es una aplicación. ¿Qué es una aplicación? Pegando la palabra, pegando la idea a la audiencia. O pegándotela a ti mismo. Pegándotela a ti mismo. Por ejemplo, vamos a decir el término Cristo sana. ¿Cuántas veces decimos esto, verdad? Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene, Cristo resucitó. Cristo sana, Cristo viene, Cristo pagó por nuestro pecado, Cristo resucitó. Amén. Todos son términos generalizados. No están aplicados, no están pegados. Usemos nada más Cristo sana. La palabra enseña que Cristo sana. Pero ¿saben qué, hermano? Yo quiero que el Señor haga una sanidad en mi vida. Yo necesito una sanidad en mi mente, en mi cuerpo. Ahí usted ha tomado la idea de la sanidad y la ha pegado. Úntate, aplícate esta crema. Se cabe esa frase, ¿no?
Aplícate este ungüento para las coyunturas, para la artritis que tienes. ¿Ves? Aplicación significa pegar. Ahora, esos de ustedes que me están viendo y los que están aquí en la clase, vamos a hacer algo lo más rápido posible. Quiero que usted en una hoja de papel, usted haga un círculo lo más grande que usted pueda. Un círculo lo más grande que usted pueda. Puede ser así el círculo, puede ser así, lo más grande que usted pueda. Un círculo. Y vamos a dividir ese círculo como si fuera un reloj en 4 partes. En 4 partes. Usted le va a hacer una rayita a las 12 del día. Una rayita a ese círculo, así. A las 12 del día, como si fuera un reloj. Una rayita a las 3 de la tarde, como si fuera un reloj. Una rayita a las 6 de la tarde y una a las 9. En 4 rayitas en ese círculo, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9. Para que usted visualice un sistema de aplicación y no se lo olvide. Y este es un sistema sencillo. Y a las 12 del día usted va a poner la palabra yo, mi persona. Vaya a aplicar las cosas a mí. A las 3 de la tarde usted va a poner la palabra familia. Aplicar las cosas a mí, a mi familia. A las 6 de la tarde usted va a poner la iglesia. Aplicar las cosas a la iglesia. Y a las 9 de la tarde usted va a poner la ciudad, el país, los incrédulos, todo lo que usted quiera poner. A las 9, en esa rayita. Entonces vamos a aplicar ahora la idea de la sanidad, la que acabo de usar para no usar otra. Por ejemplo, si usted está predicando de el ciego Bartimeo y cómo relata la historia, como el ciego Bartimeo estaba junto al camino en medio de la multitud y Jesús estaba pasando y él empezó a clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ve, usted da la explicación del pasaje bíblico y usted ya leyó el pasaje bíblico, le preguntó a Dios, Señor, revélame qué doctrina. Bueno, ahí hay una doctrina muy obvia, muy clara, la doctrina de la sanidad divina. Porque cieguito clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo mandó a buscar, la gente le decía que se callara, él seguía gritando más. Jesús lo manda a buscar y le pregunta, ¿qué tú quieres que te haga? Y él dice, que me sane. Y el Señor le dice, sé sano. Y recibió la vista inmediatamente. ¿Ve? Ya usted relató el pasaje, lo leyó, pero en oración usted le pidió al Señor qué tipología, qué doctrina, qué enseñanza, qué aplicación, y salió la doctrina de ¿qué? La sanidad. ¿Qué veo yo en este pasaje de la sanidad del ciego Bartimeo? Que Jesús sana. Que Jesús sana. Y hermano, yo quiero decirle a usted que Jesús me sanó a mí. ¿De qué me sanó primero? De mis pecados, que los limpió, que sanó mi alma que estaba llena, ¿ves? Entonces usted en el reloj fue a las 12 del día, yo. Pero ya usted tiene memorizado que después viene la familia, que después viene la iglesia y que después viene lo demás. Y hermano, no solamente Dios me ha sanado a mí, sino que Dios ha sanado a algunos miembros de mi familia, dándole la salvación a su alma. Y no solamente eso, también en mi familia han habido sanidades físicas. Usted ha aplicado la idea, la está pegando a la gente. Y tengo miembros en mi familia que todavía no han conocido a Cristo. Y yo le pido al Señor que Dios sane su alma. ¿Ve? Usted está aplicando la idea que estaba generalizada, Cristo sana. Y ahora la está pegando a su persona, a la familia. Y aquí hoy en la iglesia, vamos a aplicarlo a la iglesia. Hay personas que necesitan que el Señor les sane de enfermedades. Les sane emocionalmente. Y algunos que nos están visitando, que Dios sane tu alma. ¿Ve? Usted ha aplicado la idea de la sanidad de una manera general. Yo veo la sanidad de Bartimeo, la doctrina de la sanidad de Cristo. Y Cristo me sanó a mí, Cristo sanó a mi familia. Aquí en la iglesia hay gente que necesita esa sanidad. Y hermano, lo que este país necesita es la sanidad de Dios. Las pandillas, los pandilleros, usted necesita la sanidad de Dios.
¿Ve? Entonces usted ha ido por el reloj de la aplicación y esta es una forma sencilla. Hay más maneras de enseñar la aplicación, pero es una manera de usted tenerlo en la mente para cuando usted esté en el púlpito. Usted esté en el púlpito, aprende, especialmente las aplicaciones son buenas en cualquier parte del mensaje, pero sobre todo los llamamientos. ¿Qué son los llamamientos? Una aplicación. Usted ha predicado y usted le ha dicho a las personas, pasen al frente, vamos a orar a Dios para que Dios te sane, para que Dios te bendiga. ¿Ves? Los llamamientos son aplicaciones. Entonces, cuando estos conceptos se entienden y tú predicas con seguridad. Porque mientras más tú entiendas lo que tú estás expresando, lo puedes expresar mejor, con más claridad, al grano, sin dar tanta vuelta. Hay gente que empieza a dar vueltas y se mete 1 hora dando vueltas y cuando termina el mensaje uno no sabe ni qué dijo. Yo no digo que Dios no lo use, Dios lo usa. Por su misericordia infinita Dios lo usa. Pero si pudiera expresar sus ideas con más claridad, con más entendimiento, Dios lo usaría más. Sería un cuchillo, en vez de ser un puro cuchillo, sería un cuchillo afilado. Porque no es lo mismo cortar la carne con un cuchillo que no tiene filo, que con uno que está bien afiladito. Entonces, ¿qué tipo de cuchillo tú quieres ser? O vamos a decir qué tipo de espada tú quieres ser. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios como espada de 2 filos. Entonces, ¿quieres tú tener un filo? ¿Quieres tú tener medio filo? ¿Quieres que tu filo esté todo amollado? ¿O quieres ser una espada de 2 filos? Yo quisiera ser mejor. Después de tantos años predicar, yo quisiera ser mejor predicador. No porque estoy buscando mi gloria, sino porque quiero ser más útil. Entonces, cuando tú entiendes que lo que tú estás expresando es una doctrina, o una tipología, o una enseñanza, una aplicación, entonces tú hablas con seguridad. Y no solamente con seguridad, sino con definición. Los predicadores que tienen éxito hablan con seguridad y hablan con definición. Dios le dio ese don. Y cuando usted está sentado y usted está escuchando a una persona que habla con esa seguridad y que usted se puede percibir el conocimiento y la seguridad de la persona que Dios le ha revelado. Porque otra vez, yo no estoy diciendo que usted haga esto en su puro fuerza humana ni su puro entendimiento, sino en oración a Dios. Revélame, Señor. A ver, nos quedan como unos 17 minutos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Y yo voy a ir leyendo algunos versículos, le voy a preguntar, ahora sí voy a necesitar la participación de los estudiantes. Quizás manteniendo la distancia, quisiera pedirle a los estudiantes que se sienten aquí en el centro, por favor. Vengan y siéntense aquí, nos quedan unos pocos minutos rápidamente, excepto Maggie y Raúl, que ustedes están aquí ayudándonos con los técnicos. Vengan aquí, siéntense, guardando la distancia, por favor, uno de los otros. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, y yo le voy a leer un versículo y vamos a preguntarle a ese versículo qué doctrina tiene. Y vamos a ver en este mensaje, no puedo leer todo el mensaje de Pedro porque mire, Hechos capítulo 2 tiene 47 versículos. Entonces no los podemos leer, el tiempo no nos lo permite. Pero voy a ir al grano, leer algunos versículos y preguntarle a ustedes qué doctrina ven ahí, qué tipología. Al usted encontrar la doctrina, la tipología, la enseñanza y las aplicaciones, usted está encontrando las ideas, los puntos que el Espíritu te ha revelado para enseñar. Porque el mensaje tiene que tener ideas y puntos. Usted no se puede parar en el púlpito y estar en blanco mirando para el techo. ¿Qué es lo que decimos? Ideas. Ideas reveladas por Dios. Entonces usted encuentra la doctrina, usted encuentra las tipologías, usted encuentra la enseñanza y ha encontrado las ideas. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué hace con eso? ¿Cómo expandir esas ideas? Para allá vamos. Este es el primer paso. Aquí estamos gateando en lo que es un bosquejo. Los primeros pasos de un bosquejo es tener las ideas que Dios te revele y que Dios te dé. Entonces, a ver, en Hechos capítulo 2, vamos a leer el versículo 17 y 18.
Y les voy a preguntar a ustedes qué doctrina ven aquí. Vamos a leerlo con eso en mente. Después vamos a leer versículos con las tipologías y etcétera. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 17, lo leo en altavoz. Ustedes que nos están viendo también pregunten. Y tome papel, tome lápiz, anote. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que les pregunto a los estudiantes. Vaya, vamos a leerlo otra. Voy leyendo por pedacitos y ustedes me van diciendo qué doctrina. El hermano Pedro está listo con el micrófono. Muy bien. En los postreros días dice Dios. A ver, ya ahí hay una doctrina. ¿Quién levanta la mano y me puede decir a mí qué doctrina hay ahí? En los postreros días dice Dios. A ver, ¿algunos de ustedes? A ver, allá la hermana. A ver, ¿qué doctrina ve usted ahí? A ver, hermana, rapidito. Miro donde está enseñando, o sea, es un mandatorio. ¿Es mandatorio qué cosa? Donde dice los postreros días derramaré. No, pero lo que hemos dicho es, en los postreros días dice Dios. A ver usted, hermano. Yo veo aquí una tipología cuando habla sobre toda carne. Pero no hemos llegado ahí todavía. Okay, yo le estoy preguntando. La doctrina. Yo creo que en la doctrina encuentro cuando yo dice derramaré. No hemos llegado ahí todavía. La frase que le estoy diciendo en los postreros días dice Dios. Se la he leído y le pregunto a ustedes qué doctrina hay ahí en los postreros días dice Dios. Sobre Dios mismo, porque lo está diciendo. Pero usted me está preguntando a mí. Usted dígame. Sobre ¿Qué la doctrina de Dios Padre, dice Dios. Dice Dios. A ver, la hermana levantó la mano. Esa idea necesita definición. ¿Ves? Así que las próximas clases vamos a entrar mucho en esto, en definir las ideas. A ver usted, hermana, ¿qué doctrina ve aquí? Bueno, la doctrina es, dice Dios. Dice Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Es una orden de Dios. Es una orden de Dios. A ver usted, hermano, levantó, hermano Raúl, a ver, dice Dios. ¿Qué significa eso? Dios habla. Dios habla. ¿Ves? Dios habla. ¿Sabían ustedes que hay gente que creen que Dios no habla? Hay gente que dice, cuando usted le dice, el Señor me habló a mí, se quedan así. Así que Dios habla. Pues claro, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de revelaciones, Dios te habla a través de un hermano, Dios te puede hablar a través de un pajarito volando. Te puede hablar Dios. ¿Ves? Y eso no es opcional, eso hay que creerlo. Dios habla a mi corazón, es doctrina. ¿Ves? Estos versículos están llenos de doctrina. Mira, con la pura doctrina salen un sinfín de ideas que se pueden predicar. Ahora vamos para la otra. A ver, hermano Pedro, venga para acá con nuestro hermano que está aquí al frente, que le estaba hablando de este otro frase. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué doctrina usted ve ahí? Yo veo la doctrina de la creación. De la creación. Sobre toda carne, cuando Dios dijo en Génesis, le dijo a Abraham, eres carne de mi carne. Bueno, pero esa idea que usted está expresando, fíjense, todas las ideas que nos vienen son buenas y hay que notarlas, pero no está relacionada con el versículo bíblico. ¿Cuál es la idea principal de ese versículo? ¿Qué es lo que Dios derrama? Ahí está, ¿y derrama qué? De su espíritu. Entonces, mire, ahí hay varias doctrinas. ¿Y sobre quién? Sobre sus hijos. No, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Ves? Aquí estamos aprendiendo cómo escudriñar la escritura. ¿Ves? ¿Qué dice aquí? Dios. De mi espíritu. ¿Sobre qué? Toda carne. Sobre toda carne. No dice sobre sus hijos, sino sobre toda carne. Claro. Sobre todo ser humano. Sobre todo ser humano que crea. Amén. ¿Ves? Que crea. Entonces, fíjense, ¿cuántas doctrinas hay ahí nada más en ese versículo bíblico? Primeramente, vemos la doctrina de que Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Dios va a derramar su Espíritu Santo. Pero luego nos define sobre quién. Sobre toda carne.
¿Qué significa eso? Que el derramamiento del Espíritu Santo está disponible para todos. Mire, ahora hay que leer el contexto, hay que leer los otros versículos, el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, Dios va a derramar de su Espíritu Santo doctrina sobre toda carne. ¿Y qué cantidad derrama Dios? Un pellizquito. ¿Qué significa derramar? Mire, aquí estamos haciendo otra cosa, algo que se llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? El análisis de cada palabra. Y cuando usted analiza en la palabra, usted aprende cómo leer la palabra, no como un reguilete, sino saboreando, analizando cada palabra. Mire, hermano, de un versículo bíblico usted puede sacar 27 mensajes. Aquí lo hemos visto, ¿ves? Que Dios habla, una doctrina. Que Dios derrama. ¿Pero derrama qué? Su Espíritu Santo. Y que Dios no hace excepción de personas. Que Dios tiene esta bendición para todo el que crea. Nada más de un versículo, mire cuántas doctrinas hemos visto ahí y ni siquiera hemos leído el resto del versículo. Entonces ahí vemos doctrina. Vamos para las tipologías, porque el tiempo se está agotando. Pero de este punto vamos a comenzar la próxima clase el lunes que viene. Analizando la Escritura, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué significa esto? Revélamelo, para que aprendamos, hermanos míos, a escudriñar y a enseñar la palabra de Dios con profundidad. Tipología, versículo 34. Vamos a leer el versículo 34. Hay muchas tipologías aquí, pero vamos a leer el versículo 34. Dice así: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire, a ver, aquí hay varias tipologías. ¿Quién ve una tipología? Lo leo otra vez, versículo 34 y 35, Hechos 2. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién ve una tipología? Algo que representa una verdad espiritual. ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? A ver, ¿usted, hermano? Autoridad. A ver, espere que llegue el micrófono, a ver. Cuando dice autoridad. Autoridad, pero yo quiero la tipología. ¿Qué cosa? Usted está correcto, pero ¿qué cosa muestra la autoridad? Te quiero dar otra oportunidad. ¿Qué cosa muestra la autoridad? Ve, y la autoridad, la misma palabra nos está revelando lo que es, pero hay una tipología aquí que muestra la autoridad. A ver, ¿usted levantó la mano? Creo que una tipología de David, para la de Cristo. Sí, esa es una tipología, pero quiero, a ver, la pastora levantó la mano. ¿Qué nos muestra la autoridad? ¿Qué nos muestra la autoridad? Cristo sentado a la derecha del Padre. Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, la diestra del Padre significa autoridad, lo que usted encontró, ¿ves? Entonces, la diestra significa autoridad. ¿Qué más? Hay otra muy interesante aquí, mira, la voy a leer. Póngale un poquito de atención. Yo entiendo que yo llevo 45 años en esto y muchos de ustedes esto es nuevo, lo están aprendiendo. Así que el error es parte de aprender. No se cohiba, diga lo que le venga a la mente. Y claro, yo estoy obligado a corregir porque para eso estamos en la clase. Aquí es que tenemos que aprender esto, ¿ves? Entonces, versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense, la mano derecha representa autoridad. Pero aquí hay otra cosa que es una tipología. ¿Qué es? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver. ¿Qué cosa hay? Ahí hay algo físico. Vaya, le voy a dar una clave. Hay algo físico, humano, que muestra una tipología. A ver, usted otra vez, hermana. Usted otra vez. ¿Qué es? La tipología que yo veo es los pies, de tus pies. Los pies. Y fíjense que aquí, ¿qué representa? Hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. ¿Qué representa esa tipología? ¿Qué nos enseña esa tipología? ¿Qué significa que Dios va a poner a los enemigos de Cristo a sus pies? ¿Qué significa eso? A ver.
A ver, aquí el hermano Pedro lo tenemos corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Ustedes no lo pueden ver, pero el hermano Pedro, autoridad, muy bien, autoridad, pero también representa aquí algo más. Es una autoridad, pero es una autoridad de triunfo o es una autoridad de qué? A ver acá, ¿es una autoridad de qué? Que va a derrotar a los enemigos. Que va a derrotar a sus enemigos. Mire qué interesantes son las tipologías y se tienen que entender de acuerdo al contexto. Por eso hay que leer con cuidado, porque aquí a los pies de Jesús significa la victoria de Cristo sobre sus enemigos, ¿sí o no? Amén, ¿están de acuerdo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que significa el poder, la autoridad, la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Pero sin embargo, cuando la mujer pecadora viene y se postra a los pies de Cristo y unge sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos, ahí hay otra tipología diferente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, pastor? A ver usted. A ver, hermana, a ver. Unción para la muerte. Unción para la muerte. ¿Qué más representa esa tipología? La mujer llorando, enjugando sus pies. ¿Qué más? Un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. Mire, de esa tipología ya hay dos ideas. Un corazón quebrantado, unción para la muerte. ¿Qué más? ¿Qué significa la mujer ahí a los pies de Jesús? A ver, aquí, hermano Pedro, acá. No tiene que correr, hermano Pedro, porque queremos que, aunque a no ser que usted quiera hacer ejercicio, pero el hermano Pedro, los que nos están viendo, que usted nos está ayudando con un micrófono. A ver, ¿qué ves? ¿Cómo? Bendecir. Rendirse. Bueno, a ver allá. Mire, ya hay tres ideas de solamente estar a los pies de Jesús. La gente está también dando su opinión. Yo creo que también quiere decir, pastor, salvación. Salvación. A ver, tráigale el micrófono aquí a nuestra hermana que está leyendo la opinión de las personas que están opinando. A ver. Sí, dice Andrade, arrepentimiento. Arrepentimiento, el hermano Andrade. Dice adoración. Adoración, correcto. Mire, nada más ahí, este versículo, hasta que ponga a tus enemigos postrados por tus pies. La primera idea que vemos aquí, hermanos míos, es que se cumple lo que dice la Biblia de Filipenses, que toda rodilla se doblará y toda boca invocará el nombre del Señor. Y hasta aún sus enemigos, Jesús va a tener victoria sobre ellos. Esa es la primera idea. Pero, hermano, también los pies representan algo positivo. Porque relatamos la historia de la mujer en Lucas capítulo 7, ¿verdad? Y la mujer vino a los pies de Jesús, y ungió con lágrimas. ¿Qué vemos ahí, hermano? Que se arrepintió. La doctrina del arrepentimiento en esa tipología. ¿Qué más vemos? Estaba preparando al Señor, como dice el pasaje, para su sepultura. Otra idea diferente. ¿Qué más vemos ahí? Que la mujer estaba adorando al Señor. Era una adoración a Dios. 4 ideas nada más de postrarse a sus pies. Ven, hermanos, yo algunas veces le he preguntado, Señor, ¿tú quieres que enseñe esto? Hoy se lo pregunté otra vez. Esto que tú me revelaste a mí, esto que aprendí yo de otros, muchos me lo enseñaron y otras veces lo aprendí escuchándolos. En algunos casos ni ellos habían identificado estas ideas todavía. Y digo eso porque yo me senté con estos pastores y les preguntaba. Pero yo he visto aquí a través de los años, y muchos que han estudiado esta porción del seminario, pastores, ministros, he visto el fruto en sus vidas. Y espero que les sea de bendición a usted que nos está viendo. Por supuesto, falta mucho más de esta clase. La vamos a continuar el lunes que viene. Pero vaya practicando, por favor. Memorícese estos 4 términos: qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza y qué aplicación. Y empieza a leer la Biblia y pregúntale, Señor, ¿qué doctrina veo aquí? Revélamela. ¿Qué tipología? ¿Qué enseñanza opcional veo aquí, Señor? ¿Y cómo aplico esto a las demás personas si eres un maestro o un predicador? Que Dios les bendiga mucho en esta noche
Nos quedan unos poquitos minutitos y quiero siempre terminar la clase dando una oportunidad a las personas que nos ven a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. A esos que ya conocen al Señor, si alguno lo conoce y se ha apartado, también ora conmigo. En este momento vamos a orar. Y si usted no se ha apartado del Señor, también ora conmigo y bendice a Dios. Pero si usted quiere aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, haz esta oración conmigo ahí en tu corazón con honestidad y di así: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, te invito a entrar en mi vida, te invito a entrar en mi corazón. Entra en mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Límpiame, díselo, límpiame. Límpiame con tu sangre de mis pecados, Señor. Y a ti doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esa oración de sincero corazón, desde ahora por delante, usted es un hijo de Dios. Que Dios les bendiga. A ver si hay alguna pregunta. Muchos comentarios tenemos, pero preguntas no tenemos. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos concedido el honor de su tiempo. Paz de Dios. Y hasta el jueves empezamos, el jueves damos la clase. Estamos empezando el libro desde el principio. A las 8 de la noche. Estamos estudiando ahorita la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Nos vemos en Facebook el jueves y el lunes que viene aquí estudiando cómo preparar un mensaje para Dios. Bendiciones. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.